Hola, bienvenidos a un nuevo programa de Paideia. Soy Juliana Hurtado y en esta ocasión vamos a retomar nuestra travesía por Sri Lanka. Si no has visto nuestro primer video sobre Sri Lanka y el budismo, yo te recomiendo que lo hagas al finalizar este video. Aunque es de territorio relativamente pequeño, la historia de Sri Lanka es amplia y rica en manifestaciones culturales y religiosas. Como vimos anteriormente, la espiritualidad budista es un elemento imprescindible para entender la historia de gran parte de los habitantes de la isla. Pero en esta ocasión vamos a abordar otra parte de la historia de Sri Lanka. Nos vamos a adentrar en su pasado colonial y en la configuración de la identidad tamil y singalesa que marca y divide culturalmente hasta el día de hoy el territorio isleño. Para ello vamos a recorrer 3 ciudades que recrean en sus paisajes las antiguas producciones coloniales como el té y las especias de Dambala y Nuvarelilla, y sobre todo el gran puerto comercial en Colombo. Adicionalmente vamos a ver un destino obligatorio cuando de Sri Lanka se trata, las ruinas del Palacio de Siriguilla. Pero antes vamos a ver un poco de historia. Comenzamos. Hacia el 500 a.C. llegan a la isla pobladores indoeuropeos originarios del norte de la India, que van a adquirir el budismo como su religión y van a crear el Pali, la lengua madre del singalés. En el 400 después de Cristo se asientan en el actual Sri Lanka reinos tamiles del sur de la India, que eran practicantes del hinduismo y hablantes de una lengua drávida. De tal forma convivieron durante mucho tiempo dos grupos étnicos que se diferenciaron principalmente por la religión practicada. Recordemos, los singaleses budistas y los tamiles hinduistas. La historia de Sri Lanka nos muestra cómo diferentes reinos singaleses y tamiles gobernaron parte de la isla en distintos espacios y tiempos. Por ejemplo, en el siglo XVI coexistían 5 reinos. Uno de ellos era el reino de Jaffna, el corazón de los tamiles, y el otro, el de Kandy, conocido por ser el último reino independiente de Sri Lanka por resistir hasta 1815 la ocupación británica. Lo interesante es que, aunque este reino se presenta como el refugio de la cultura autóctona singalesa, Kandy fue gobernada en sus últimos años por una dinastía de reyes de habla tamil. Es más, el rey Kirti Sri Rajasingha se le atribuye la restauración de muchos templos budistas en la isla, pero lo que se menciona con menos frecuencia es que también se le atribuye la restauración de algunos templos hinduistas importantes, como el de Munusvaram en la costa occidental. Esto pone en evidencia que podían haber templos hinduistas en el centro político de un reino singalés budista. En otras palabras, las distintas culturas no chocaban en la antigua Sri Lanka, al menos no como se quiso presentar a lo largo de la guerra civil a finales del siglo XX. Los conocedores de la historia política del sur de Asia sabrán que en el país se desarrolló una guerra entre los autodenominados tigres tamiles y el estado de Sri Lanka, compuesto mayoritariamente por singaleses. Viajar por su historia colonial no solo permite conocer las dinámicas productivas, comerciales y sociales del territorio de un siglo, sino que además nos va a brindar unas pistas de los orígenes del conflicto armado, especialmente del inicio de unas identidades culturales muy marcadas que se desenvolvieron en un nacionalismo por parte y parte. Los primeros europeos en llegar a la lágrima de la India fueron los portugueses, pero su expansión en la isla fue limitada y corta. Tras el intento holandés de tomar posesiones en el sur de Asia, llegan los británicos a India y luego a Sri Lanka a finales del siglo XVIII. La resistencia fue ardua, pero la isla llegó a estar bajo administración británica desde 1815 hasta 1948. Durante este periodo su nombre fue Ceilán. El interés británico se despertó por la importancia estratégica de la isla en el Océano Índico como un puerto exportador. Como colonia, la isla funcionaba con una economía de plantación que producía té, caucho y café. Los británicos supieron ver que se enfrentaban a un escenario social diverso, con personas que tenían distintas lenguas, trajes y religiones. Por eso el gobierno colonial reconoció las variaciones en ciertos contextos y permitió que continuaran las diferencias, dividiéndose administrativamente la isla según el idioma predominante en cada región. La importancia de esta distinción administrativa se refleja en el hecho de que los límites del antiguo Tamil Elam, que es la región que los tigres tamiles construirán como referente, son los límites administrativos de la época colonial con una exactitud asombrosa. Es por eso que debe cuestionarse la creencia generalizada de que el conflicto en Sri Lanka es simplemente la continuación de siglos de confrontación entre singaleses y tamiles.
Esto no quiere decir que no existieran diferencias entre las personas que vivían en la isla. La cuestión es que las diferencias de lengua, costumbres y religión se convirtieron en identidades claramente definidas y delimitadas durante los años coloniales. Por ejemplo, el principal criterio formal de pertenencia de las comunidades singalesas y tamiles rivales hoy en día es el lingüístico, pero en el periodo colonial las identidades más destacadas eran las religiosas. Ceilán obtuvo un autogobierno limitado en 1931 y la plena independencia en 1948. Luego, en 1972, se introdujo una nueva constitución y el país pasó a llamarse Sri Lanka. Durante la colonización británica se favoreció social y políticamente a la población tamil importada desde la India para trabajar en las plantaciones de té. Estos privilegios llegaron a su fin con la introducción post-independencia de un gobierno de mayoría singalesa, quienes veían a los tamiles como cercanos al gobierno colonial. Entre una serie de medidas, el nuevo gobierno independiente declaró como idioma oficial el singalés, aplicado en el ámbito social y educativo. Así, paulatinamente, los tamiles argumentaron una discriminación desde el Estado hacia ellos y hacia su idioma. De allí las demandas no satisfechas de autodeterminación de un Estado tamil independiente condujeron a una guerra civil entre 1983 y 2009, que se agravó con la intervención de la India, un país que envió soldados en 1988 al territorio de Sri Lanka. Pero la presencia india no convenció ni a la mayoría singalesa ni a los tigres tamiles que acabaron luchando contra ellas. Después de sufrir 1.200 bajas, India se retiró en 1990. Y un año después, en represalia por la intervención, los tigres asesinaron al primer ministro indio Rajiv Gandhi, que era hijo de Indira Gandhi, y en 1993 al presidente de Sri Lanka, Ranasiddh Premadasa. Este rechazo a los magnicidios sería uno de los antecedentes al fin de un conflicto con cifras finales muy dudosas y con acusaciones de crímenes de guerra para ambos bandos. Después de la guerra, Sri Lanka se ha recuperado paulatinamente a raíz del turismo, porque sus playas, monumentos, templos y arte dan cuenta de que la isla es mucho más que guerra. Precisamente su riqueza arquitectónica y cultural posicionan al país como uno de los mejores destinos de Asia, albergando en su pequeño territorio 8 lugares declarados como Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. En el programa pasado recorrimos 3 de ellos, ahora vamos a ver 2, la antigua ciudad de Siriguilla y el Templo de la Roca de Dambala, en conjunto con 2 ciudades que dejan ver en sus calles y en sus plantaciones el pasado colonial, Colombo y Dambala. Empezamos por Colombo, la ciudad más poblada de la isla y el puerto colonial por excelencia. Sus calles son un símbolo de la convivencia histórica de distintas religiones en la isla. Aunque, como he comentado, en el siglo XX se marcaron fuertemente 2 identidades étnicas que apelaban al budismo y al hinduismo. En Colombo podemos encontrar expresiones musulmanas e incluso cristianas. Por eso una parada fundamental es la mezquita Jami ul Alfar, conocida por su arquitectura de estilo indo-islámico bañada en 2 colores, el rojo y el blanco. La ciudad también nos ofrece la histórica iglesia Volvendal, construida por los holandeses en 1749. Uno de los mayores templos hinduistas de Sri Lanka es el templo Kathiresan, caracterizado por las múltiples estatuas coloridas distribuidas en niveles que adornan su entrada. Por último, nos queda por ver en la ciudad el Salón Conmemorativo de la Independencia, en honor a la independencia de la isla e inspirado en el arte del antiguo reino de Kandy. La segunda ciudad es Dambala, famosa por albergar el Templo de la Roca de Dambala, ubicado en una roca de 160 metros de altura. Fue declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en 1991 por ser el templo budista mejor conservado de toda Sri Lanka. Excavado en el siglo I a.C., el complejo tiene 5 cuevas principales con más de 150 estatuas y pinturas sobre la vida de Buda y de monjes importantes en la historia budista. Además, por fuera de las cuevas encontramos la monumental estatua de Buda de oro. Dambala es igualmente famosa por sus parques naturales, en donde se resguardan elefantes asiáticos que tendremos la oportunidad de observar. Sin duda es una experiencia maravillosa. Antes de llegar a nuestra tercera ciudad, de camino encontraremos una de las más importantes plantaciones de té del país. La gran producción de té es una de las mayores herencias coloniales, especialmente británica. Actualmente Sri Lanka es el 4º país con mayor producción de té a nivel mundial. Y en el corazón de la isla nace un pueblo que huele a té.
Pucelava, un escenario en el cual mires a donde mires encontrarás plantaciones de té. No solo se pueden visitar las plantaciones, sino además las factorías y fábricas. Después de esta especial parada llegamos a Nuvarelilla o la ciudad de la luz. Estar en Nuvarelilla es una experiencia única dentro de todo el viaje. Se ubica a 1800 kilómetros sobre el nivel del mar, por eso a diferencia de las otras ciudades, en ella encontramos un clima frío templado. Además, el aire que se respira no solo viene cargado con el aroma del té y las aromáticas que allí se siembran, sino también del olor de los árboles que atraviesan la ciudad. Agudizando los sentidos, las cascadas, lagos, parques naturales y jardines botánicos nos harán conectar instantáneamente con la naturaleza. Entre estos paisajes se alza su zona poblada que le otorga a Nuvarelilla el nombre de la Pequeña Inglaterra. Es quizás el destino en donde más es visible el pasado colonial en la isla. La ciudad fue fundada por Samuel Becker, un explorador inglés que buscaba unas tierras con un clima y suelo perfecto para plantar té. Pero poco a poco la ciudad se convirtió en todo un santuario para los colonos ingleses, en donde practicaban en sus tiempos libres deportes como el golf y el cricket. Se hospedaban además en casas de campo que han llegado hasta nuestros días, aportándole a Nuvarelilla una arquitectura con un claro tono europeo. Para el final tenemos el impresionante complejo de Sigirilla, una gran roca de 370 metros de altura que en su cima alberga las ruinas de un palacio declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. La visita comienza desde la base de la roca, en donde hay jardines de agua y murales, y para acceder a la cima atravesamos unas patas de león talladas en piedra que simbolizan a la isla como la tierra de los leones. Una vez arriba visualizamos las ruinas del palacio y el monasterio que en tiempos de antaño adornaban el paisaje natural de Sigirilla. Allí también encontramos el muro de espejo, conocido por ser una piedra tan pulida que refleja a quienes se posan frente a ella. Y finalmente visitaremos la Cueva de la Cobra, caracterizada por las pinturas de mujeres en sus muros. Se dice que estas mujeres eran las concubinas del rey Cassapa. Cuenta la leyenda que los dos hijos del rey Datusena durante el siglo V se pelearon por el trono del reino. Mogayana era hijo de una consorte real, mientras que Cassapa era hijo de una concubina. Este último, al ver el favoritismo hacia su hermano, asesinó a su padre para quedarse con el reino antes de que éste lo entregara a su hermano, quien tuvo que exiliarse en el sur de la isla. Cassapa, ahora rey, ante el temor de las posibles represalias de su hermano, ordenó que su palacio se hiciera en la cima de la roca para que sirviera como fortaleza. Después de 2 décadas, el temeroso regreso de Mogayana ocurre y arrebata el trono, abandonándose el palacio en la roca. No obstante, tiempo después el complejo fue habitado por monjes budistas hasta el siglo XIV. A principios del siglo XIX se redescubre la cima de la roca, siendo en la actualidad uno de los principales destinos a nivel mundial. Sri Lanka es un destino en el que el viajero tiene que estar preparado para una adecuada interacción cultural. Lo que nosotros hacemos en Paideia con nuestro programa de preparación para los viajes es brindar esas herramientas para esas interacciones. Cosas muy importantes a tener en cuenta es que la forma de pensar y comportarse en Sri Lanka se maneja en un plano espiritual, muy al contrario de nosotros que siempre actuamos basados en lógica y racionalidad. Su forma de comunicación es un discurso indirecto. Esto quiere decir que en las conversaciones se insinúan las cosas en lugar de hablar de manera explícita. Por eso es mejor ir descifrando el mensaje a través de preguntas abiertas. Allí un no puede ser un sí. Y obviamente esto puede ser confuso y frustrante si se desconoce. Como les mencioné anteriormente, un rasgo distintivo de la cultura de Sri Lanka es el modo en que la etnia, la lengua y la afiliación religiosa se correlacionan entre sí, siendo cada una de ellas determinantes de la identidad de un individuo. En este caso, ser singalés se asocia con ser budista y ser tamil se asocia con ser hinduista. Ambas etnias conforman una sociedad jerarquizada. La cultura tamil se asemeja más al sistema de castas existentes en la India y la cultura singalesa se basa en jerarquía de clases sociales en donde cada persona tiene el lugar en el que nació, generalmente asociado a algún oficio determinado. Por supuesto, esto es una generalización, no todos los individuos son iguales, pero sí son rasgos observados que nos ayudan a entender mejor una cultura. Hay muchísimos más aspectos de la cultura de Sri Lanka que queremos compartir con nuestros viajeros. No solo ahondar más en la historia y las religiones de Sri Lanka, sino en las estructuras sociales, familiares, qué significan sus nombres, cuáles son sus valores y principios culturales, su relación con el tiempo, con la incertidumbre, con el poder. En fin,
Que si no te quieres perder de una experiencia de viaje integral que abarque realmente la comprensión y el entendimiento cultural, ve a nuestra página web y conoce nuestros programas de viaje. Si te ha gustado este video, dale me gusta y por favor déjame tu comentario. No olvides suscribirte al canal y activar la campana para que YouTube te notifique cada vez que subamos un nuevo video. Soy Juliana Hurtado, gracias por estar ahí. Hasta la próxima.